Mi hijastra me odia y dice que no soy su verdadera madre, así que planeé un viaje y la dejé fuera. Mi terrible hijastra dijo que no soy su verdadera madre y que debería mantenerme fuera de su vida, así que, cuando organicé un viaje familiar, me aseguré de no incluirla. Tengo 28 años y llevo 4 años casada con mi esposo, Alejandro, que tiene 37. Cuando nos casamos, su hija tenía 11 años. Ahora tiene 15, casi 16. Sus padres están divorciados desde que ella tenía 7 y sigue viendo a su madre con regularidad. Tienen una buena relación. Yo siempre supe que no ocuparía el lugar de su madre, jamás lo intenté. Nunca traté de imponerme ni de pedirle que me viera como una figura materna. Pero el conflicto es que a ella simplemente no le agradó. Desde los 11 años ha sido muy clara en su actitud. No me acepta como parte de su mundo. Me ignora, pone los ojos en blanco, insiste constantemente en que no soy su mamá. Lo repite una y otra vez. En realidad, su madre y yo mantenemos una relación cordial. En más de una ocasión, incluso me ha llamado para pedirme que lleve a su hija a entrenamientos, especialmente ahora que tiene un bebé pequeño. No somos amigas cercanas, pero nos comunicamos por el bienestar de la niña, ya que Alejandro pasa mucho tiempo fuera por motivos de trabajo y, en la práctica, yo soy quien está presente. Nunca la obligué a convivir conmigo, pero he intentado crear puentes. Le sugiero que salgamos, vayamos al cine, compremos algo bonito, comamos juntas. Sobre todo cuando su papá está de viaje. Pero siempre se niega. La semana pasada, por ejemplo, fui a su habitación a dejar unas toallas para el baño. Se veía apagada, desanimada. Supe luego que su novio la había dejado. Toqué la puerta, ella permitió que entrara. Estaba viendo Amor a ciegas en Netflix. Comenté con tono casual: estoy viendo eso con Ana, mi sobrina. Voy un episodio atrás que tú, pero sería genial verlo juntas. Me ignoró por completo mientras yo dejaba las toallas en el baño. Antes de irme, le dije suavemente: hay unos snacks abajo y compré unas mascarillas nuevas, por si quieres probarlas. También podemos hablar, si necesitas desahogarte. A las dos nos gusta el skincare y sé que estas cosas duelen a tu edad. Pausó el programa y, sin rodeos, me soltó: deja de intentar ser mi madre falsa. No me gustas. Eres solo la esposa de mi papá. Ya tengo mamá, ¿ok? Tú no significas nada para mí. Así que deja de meterte en mi vida y no trates de compartir cosas conmigo. No me interesa. Eres rara. No supe qué responder. Me quedé completamente paralizada. Después comenzó a empujarme hacia la puerta y la cerró de golpe en mi cara. Lloré. No mucho, pero sí. Me encerré en el baño. Me senté en el suelo. Sentía que algo se había roto. Ana, mi sobrina, está por graduarse este año. Hace poco, mientras veíamos televisión juntas, me dijo que siempre había querido ir a la playa. Hacer un viaje especial antes de entrar a la universidad. Jamás había tenido esa oportunidad. La idea me pareció hermosa y comenzamos a planificarlo. Me ofrecía cubrir los gastos para las dos. Mi hermana, madre de Ana, también quiso acompañarnos y pagaría lo suyo. Ana me preguntó si su mejor amiga podía venir, y le dije que cubriría hotel y vuelo, pero que sus padres deberían hacerse cargo del resto. Ayer, mientras buscaba hoteles y actividades, y hablaba por teléfono para cerrar reservas, la hija de Alejandro bajó las escaleras y me oyó. Alejandro también había llegado. Fue ella quien preguntó: ¿vamos a viajar? Él contestó: no lo sé, vamos, ¿Sara? Respondí sin rodeos: voy a llevar a mi hermana, a Ana y a su amiga como regalo de graduación. Fue entonces cuando Julia, su hija, le preguntó directamente si también podía ir. Y Alejandro, sorprendido, me dirigió la misma pregunta: ¿por qué no la invitaste? No pude evitarlo. Dije la verdad. Este viaje es nuestro. Y la verdad, jamás pensé incluirla después de lo que me dijo. Me trató como si fuera una intrusa. No fue solo lo que dijo, sino la manera en que me miró, como si no mereciera estar aquí. Eso me desgarró. Porque no fue una discusión más. Fue una declaración de guerra. Y Alejandro, en lugar de entenderme, me miró con una mezcla de incomodidad y reproche. Julia subió corriendo a su cuarto. Cerró la puerta con fuerza. Y él se quedó mirándome como si fuera yo la que estuviera equivocada. Esa noche dormimos en camas separadas. No hubo gritos. No hubo palabras. Solo un silencio helado que se apoderó de la casa como un espectro. La mañana siguiente hice mi maleta. Me fui a casa de mi hermana, en Sevilla. Ana me recibió con una sonrisa cálida. Me abrazó con fuerza. Me dijo que estaba feliz de tener tiempo a solas para organizarlo todo. Pero la calma no duró mucho. Mientras desayunábamos, mi hermana entró con un sobre en la mano. Lo había encontrado entre papeles viejos. Era una carta. Una carta firmada por Lucía, la madre de Julia.
Mi hermana palideció cuando la leyó. Me la entregó temblando. Es de cuando teníamos 17 años, me dijo. Es para mí. Pero creo que tú necesitas leerla. Al abrirla, supe que algo grave venía. Querida Elena, sé que me odiarás por esto. Pero necesito que sepas la verdad. Alejandro y yo empezamos a salir antes de que él te dejara. No fue solo una traición. Fue amor. Lo siento. Me quedé mirando la carta sin parpadear. Sentí una presión en el pecho, como si no pudiera llenar los pulmones. Las letras bailaban ante mis ojos, y el papel temblaba entre mis dedos. Mi hermana se sentó frente a mí, visiblemente afectada, pero sin decir palabra. Ana, mi sobrina, solo nos observaba en silencio, sin atreverse a preguntar. Tragué saliva. Esto es real, murmuré. Elena asintió con un movimiento casi imperceptible. Nunca lo supe hasta ahora. No recordaba haber guardado esta carta. Pero al verla, todo me vino de golpe. Yo estaba destrozada cuando Alejandro me dejó. Y Lucía, ella fingió consolarme mientras ya estaba con él. Me llevé la mano a la boca. ¿Y nunca me lo dijiste?, pregunté con un nudo en la garganta. No pensé que importara después de tantos años, respondió. Y no quería entrometerme en tu matrimonio. Pero ahora entiendo por qué esa niña siempre tuvo tanta rabia hacia ti. Quizás su madre nunca dejó de verte como una amenaza. Y se lo transmitió, consciente o no. Me levanté de golpe. Sentía la sangre hirviendo, pero no por Julia. Ni siquiera por Alejandro. Era por la cadena de secretos que me habían envuelto sin saberlo. ¿Cómo había llegado a construir mi vida sobre algo tan inestable? Caminé hasta la terraza. El sol brillaba sobre los tejados de Sevilla, y en la distancia se oía el canto de un vendedor ambulante. Pero dentro de mí, todo era caos. Ana se acercó por detrás y me abrazó la cintura. Tía, dijo bajito, a mí sí me importas. Mucho. Me giré, la abracé fuerte y cerré los ojos. Esa niña, sin deberme nada, me ofrecía el cariño que yo tanto había buscado en otra. En ese momento decidí que el viaje sería inolvidable. No como una huida, sino como una afirmación de que merecía vivir algo bueno, aunque los demás no lo entendieran. Sin embargo, el descanso no duró. Esa misma tarde, mientras revisábamos pasaportes y presupuestos, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Dudé en contestar. Lo hice. Su voz sonaba alterada, quebrada. Sara. Julia no volvió del instituto. No sabemos dónde está. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Cómo que no volvió?, pregunté de inmediato. ¿La buscaste en casa de su madre? ¿En casa de amigas? Sí. Nadie la ha visto desde que salió al recreo. La profesora dijo que no volvió a clases después de eso. Caminé hacia el interior de la casa, cerrando la puerta del balcón tras de mí. ¿Y Lucía? ¿Qué dice ella? Está igual de preocupada. Llamó a todas sus amigas, revisó redes sociales, todo. Nada. Me quedé en silencio. El corazón me latía con fuerza. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté, sin frialdad, pero sí con la distancia de alguien que ya había dado todo. Solo quería que supieras, dijo, con voz tensa. Y, si puedes, si sabes algo, por favor avísame. Colgué sin responder. Me senté en el borde del sofá y me tapé la cara. Ana se me acercó. ¿Qué pasó? Julia no aparece, respondí. Desapareció del instituto. Ana frunció el ceño. ¿Crees que se fue por lo del viaje? Me encogí de hombros. No lo sabía, pero algo me decía que había más. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama de la habitación de invitados, repasando cada conversación, cada mirada, cada intento fallido de acercamiento. Pensé en la última vez que le hablé con ternura, cuando le ofrecí una mascarilla y unos snacks, y ella me llamó rara. ¿Había algo más detrás de ese rechazo? ¿Algo que yo no veía? A la mañana siguiente, mientras desayunaba café casi frío, mi hermana entró de nuevo con cara de preocupación. La policía vino a casa de Alejandro esta madrugada. Ya están tomando esto en serio. Julia dejó su mochila en el casillero del colegio. Su móvil está apagado. No hay rastros. ¿Y crees que se fue por mi culpa?, pregunté, sin poder evitar que la voz se quebrara. No lo sé, dijo Elena. Pero tampoco puedes cargar con eso. Julia tiene su propio mundo, sus propias heridas. Y tú también tienes las tuyas. Me quedé mirando la taza. Era cierto. Me había esforzado tanto por ser aceptada, por tener un lugar en esa familia, que me había olvidado de mí misma. No era mi responsabilidad sanarla. Yo había hecho lo mejor que pude. Pero eso no bastaba para quien no quería recibir nada. Las horas pasaron lentas. Lucía me llamó al mediodía. Su voz, aunque civilizada,
Tenía un tono envenenado. Sara, si sabes algo de Julia, más vale que me lo digas. Esto no se trata de nuestras diferencias. Es una niña desaparecida. ¿Insinúas que sé dónde está? Respondí, sorprendida. Solo digo que últimamente has tenido diferencias con ella. Quizá le dijiste algo. Quizá la empujaste a irse. Quizá no te diste cuenta, pero tu manera de ser, a veces es demasiado. Cerré los ojos. Esa mujer no me conocía. Pero aún así, me culpaba. Igual que su hija. Igual que Alejandro, con su silencio lleno de juicio. Colgué. No valía la pena discutir. Esa tarde decidí ir a la policía. No porque creyera saber dónde estaba Julia, sino porque no podía quedarme de brazos cruzados. Di mi declaración. Conté lo del viaje, lo que dijo, cómo reaccionó. El agente me escuchó con atención. Al final, me dijo, no es raro que adolescentes desaparezcan por 1 o 2 días tras una discusión familiar. Pero también hay casos que terminan mal. Haremos todo lo posible. Regresé a casa con un peso mayor que el que me había llevado a Sevilla. Mi sobrina me esperaba con una manta y un té. ¿Vamos a seguir con el viaje?, preguntó, con voz bajita. Sí, respondí. Pero si Julia no aparece en las próximas 48 horas, no me voy a mover de aquí. ¿Y si solo está escondida para que todos se preocupen por ella?, murmuró Ana. Puede ser, respondí. Pero si algo le pasó de verdad, jamás me lo perdonaría. Esa noche soñé con Julia. Estaba sentada en la playa, sola, con una mirada perdida. En el sueño, yo me acercaba, pero ella se desvanecía como humo. Me desperté empapada en sudor. Afuera comenzaba a amanecer. Y en ese instante, supe que algo importante iba a pasar ese día. Algo que cambiaría todo. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta y me quedé allí sentada un rato más, con la mirada fija en las olas que rompían suavemente en la orilla. El murmullo del mar era un bálsamo para mi mente saturada. No sabía si debía sentir alivio o tristeza. La carta de Julia era una mezcla de confesión y advertencia. No era una reconciliación, pero tampoco un rechazo definitivo. Era, sobre todo, un reflejo de su confusión. Y por primera vez, comprendí que su odio no era personal. Era un escudo. Un mecanismo para no traicionar a su madre. Un modo torpe y adolescente de resistirse al cambio. Me quedé mirando la playa hasta que el sol comenzó a bajar. Entonces volví a la pensión. La dueña, que ya sabía quién era, me ofreció una habitación para descansar. Agradecí el gesto. No tenía intención de buscar a Julia. Su carta había sido clara. No quería ser seguida. Pero necesitaba estar cerca. Por si cambiaba de idea. Por si algo salía mal. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Julia en esa banca, sola, con el rostro endurecido y vulnerable a la vez, aparecía en mi mente. Al amanecer salí a caminar por el malecón. Necesitaba despejar la cabeza. Y entonces la vi. Sentada en una escalinata frente a la playa, con los pies descalzos y el cabello alborotado por el viento. Julia. No me vio de inmediato. Estaba absorta mirando el mar, abrazando sus rodillas. No me acerqué. Me quedé a cierta distancia. No era el momento de irrumpir. Solo la observé, en silencio, durante varios minutos. Era como ver a alguien que había crecido de golpe. Que había dejado la rabia en algún rincón del camino para poder simplemente respirar. Cuando se levantó y comenzó a caminar en dirección opuesta, regresé a la pensión. No tenía sentido confrontarla. Ella sabía que yo estaba ahí. De alguna manera, lo sabía. Y si quería hablar, lo haría. A media mañana recibí un mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? Lucía dice que recibiste una carta. ¿Es cierto? No respondí. No podía volver a ese mundo donde cada palabra se interpretaba como una amenaza. Donde mis gestos eran analizados con lupa. Donde incluso mi silencio se volvía una falta. Me limité a enviar un mensaje breve. Julia está bien. Está en la costa. No la presiones. Solo necesita espacio. Alejandro no respondió. Pero esa noche recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba cansada. Desgastada. No te odio, Sara, dijo de pronto. Sé que piensas que sí, y tal vez durante un tiempo fue cierto. Pero ahora solo tengo miedo. Julia está creciendo. Y no puedo controlarla. No puedo protegerla del mundo. Ni de ti. Nunca quise reemplazarte, le dije. Solo intenté estar para ella. Lo sé, murmuró. Y quizás por eso duele más. Porque tú hiciste lo que yo no pude. Y eso me asusta. No quiero que mi hija me compare contigo. No quiero perderla. No la vas a perder, aseguré.
Pero tiene que poder querernos a ambas sin sentir que traiciona a una de las dos. Hubo un silencio largo. Luego un suspiro. Gracias por avisarme que está bien. No la buscaré. Confío en que volverá cuando esté lista. Esa llamada me dejó temblando. No porque Lucía tuviera razón o porque ahora se abriera un nuevo camino, sino porque por primera vez sentí que no estaba en una guerra. Que tal vez, solo tal vez, podíamos dejar de pelearnos por el amor de una adolescente que aún no entendía que podía amar sin dividir. Al día siguiente decidí hablar con Julia. No podía seguir esperando. La encontré sentada en la misma escalinata del día anterior, esta vez comiendo churros de una bolsita de papel. Me acerqué con cautela. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Ella no dijo nada, pero hizo un gesto leve con la cabeza. Me senté a su lado. El mar rugía con suavidad al fondo. Durante un rato, ninguna habló. Luego, ella rompió el silencio. Pensé que me ibas a arrastrar de vuelta a casa. No, respondí. Pensé que me ibas a gritar, a decirme que soy una malcriada. Tampoco. Me miró de reojo. Entonces, solo quería verte. Saber que estás bien. Leí tu carta. Gracias por escribirla. Se encogió de hombros. No lo hice por ti. Lo hice porque me dio culpa. Porque me soñé contigo, llorando. Y me desperté confundida. Odiándote y extrañándote al mismo tiempo. Es raro. No es raro, dije. Es normal. Querer no debería doler, pero a veces duele cuando sentimos que alguien va a desaparecer si dejamos entrar a otro. Ella bajó la mirada. ¿Alguna vez odiaste a alguien que te quería? Sí, respondí. A mi padre. Me abandonó cuando era niña. Y cuando volvió, quise perdonarlo, pero también quise gritarle. Porque me hacía sentir culpable que aún lo quisiera. Julia respiró hondo. A veces quiero que desaparezcas. Pero cuando no estás, me siento más sola. Cerré los ojos. Esas palabras eran cuchillas y a la vez bálsamo. No voy a desaparecer, Julia, dije suavemente. Aunque no me llames mamá. Aunque me odies un rato. Aunque me empujes. Yo no me voy. Me miró de frente, con los ojos húmedos. ¿Por qué? Porque tú importas. Porque aunque me rechaces, yo elegí quererte. No como una obligación. Como una decisión. El silencio se instaló entre nosotras como una tregua. Luego, ella dijo, ¿podemos volver mañana? Creo que mamá está preocupada. Asentí. Claro. Hoy solo descansemos. Caminemos. Y si quieres, comemos churros con chocolate en la plaza. Aunque baile flamenco como pato mareado, preguntó, con una sonrisa leve. Sobre todo por eso, respondí. Caminamos juntas hacia el malecón. No éramos madre e hija. No del todo. Pero ese día, por primera vez, sentí que algo se había sembrado. Una semilla. Pequeña, frágil, pero real. Y supe que algún día podría florecer. El viaje de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Julia se quedó dormida durante la mitad del camino, con la cabeza recostada sobre la ventana y las piernas cruzadas como una niña pequeña. Yo la observaba de reojo mientras conducía. En su rostro no había tensión. Solo cansancio. Como si por fin hubiera soltado un peso invisible. Y eso, en sí mismo, era un milagro. Cuando llegamos a casa de su madre, Lucía ya estaba esperando en la puerta. Se acercó rápidamente al coche, pero cuando vio que Julia seguía dormida, bajó el tono de su cuerpo, como si no quisiera alterarla. Abrí la puerta con cuidado. Julia se despertó y, por instinto, buscó mi mirada antes de mirar a su madre. Le dije suavemente que habíamos llegado. Ella se bajó, se colgó la mochila y, para sorpresa de ambas, se volvió hacia mí y me abrazó. No fue largo ni emotivo, pero fue real. Me susurró gracias al oído y luego se alejó sin mirar atrás. Lucía y yo nos quedamos frente a frente. Por un segundo, ninguna dijo nada. Luego, ella habló. Está bien. Asentí. Lo estará. Solo necesita tiempo. Pero no está perdida. Lucía respiró con alivio. Gracias por traerla. No fue obligación. Lo hice porque me importa. Porque siempre me ha importado. Aunque no lo parezca. Lucía bajó la mirada y asintió, en silencio. Luego entró a la casa y cerró la puerta tras de sí. Yo volví al coche y me permití llorar. Esta vez, no de tristeza, sino de una mezcla rara de alivio, cansancio y gratitud. Porque sabía que algo había cambiado. Que tal vez, por primera vez, no era la extraña. No del todo. Esa noche volví a casa. Alejandro estaba en la cocina, con el rostro demacrado.
Me miró como si no supiera si podía acercarse. ¿Dónde está?, preguntó. Con su madre, respondí. Está bien. Se acercó lentamente. ¿Y tú estás bien? No lo sé, dije, sin mirarlo. Estoy en reconstrucción. Gracias por buscarla. No lo hice por ti, Alejandro. Lo hice por ella. Porque aunque me odie, yo no puedo dejar de preocuparme. Porque eso no se apaga solo porque no es mi hija biológica. Nunca dudé que la querías, dijo, bajando la voz. Solo, no supe cómo estar entre ustedes. No supe equilibrar. Lo miré fijamente. No supiste defenderme. No supiste ver cuando me rompía por dentro. No fuiste el puente. Fuiste la sombra que evitaba que ella y yo nos viéramos con claridad. Alejandro cerró los ojos. Lo siento, Sara. No basta con decirlo, respondí. Pasaron años. Años en los que me sentí sola, inútil, reemplazable. ¿Y tú? Mirabas a otro lado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, casi en susurro. Quiero que entiendas que el amor se construye también con decisiones. Que no basta con estar casado para estar presente. Que la lealtad no es callarse cuando ves injusticia. Es hablar. Es actuar. Es defender lo que dices amar. Alejandro asintió con lágrimas contenidas. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó. No supe qué responder. Porque no lo sabía. En ese momento, no tenía respuestas. Solo una certeza. Algo se había roto y no estaba segura de si quería pegarlo de nuevo. Me fui a dormir sola, como en las últimas semanas. Pero esa noche, dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve pesadillas, ni insomnio, ni esa ansiedad que me hacía mirar el reloj a las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de un mensaje en el móvil. Era de Julia. Solo decía, ¿podemos hablar pronto? Me quedé mirando la pantalla, sorprendida. No era una disculpa. No era una promesa. Era un intento. Y eso era más de lo que había recibido en años. Le respondí, cuando quieras. Estoy aquí. Esa tarde, Ana me llamó. Estaba emocionada con los planes del viaje. Me preguntó si aún iríamos a Cádiz. Le dije que sí, que más que nunca, merecíamos ese viaje. Porque ahora, más que nunca, necesitábamos sanar. Pero también necesitábamos vivir. Volver a disfrutar. Me senté con ella a planear el itinerario. Queríamos visitar los mercados locales, tomar fotos al atardecer, probar todos los dulces posibles. Ana estaba entusiasmada. Tía, esta vez no quiero llevarme libros. Solo quiero llevarme memorias. Esa frase me tocó profundamente. Porque yo también quería eso. Estaba cansada de cargar con dolores que no me pertenecían. Con ausencias que no debía llenar. Con culpas que no me correspondían. Quería respirar sin miedo. Amar sin condiciones. Esa misma noche, Julia me llamó. Su voz era suave. Más pausada que antes. «¿Puedo hacerte una pregunta?», me dijo. «Claro», respondí. «¿Siempre vas a quererme, incluso si nunca te llamo mamá?». Cerré los ojos. «Siempre», dije sin dudar. «Porque quererte no depende de lo que tú me llames. Depende de lo que yo siento. Y eso no cambia». Julia suspiró. «Me gustaría que me enseñaras a hacer esas mascarillas de arcilla que usas con Ana». Sonreí. «Cuando quieras. Estoy aquí». Esa noche lloré otra vez. Pero de esperanza. Porque a veces, los vínculos más fuertes no nacen de la sangre, sino de las heridas compartidas y de la decisión valiente de seguir amando, incluso cuando el amor no es correspondido como uno espera. Julia y yo no teníamos una historia perfecta. Ni un inicio fácil. Pero ahora, tal vez, podíamos empezar de nuevo. Una semana después, Julia vino a casa por su cuenta. No había avisado. Tocó el timbre, como una invitada, y cuando abrí la puerta, estaba allí de pie, con una expresión entre la incomodidad y la curiosidad. Sostenía una bolsita de papel en la mano. «Hola», murmuró. «Hola», respondí con suavidad. «¿Puedo pasar?». Asentí y me hice a un lado. Ella entró, se quitó los zapatos en la entrada y caminó lentamente hacia la sala. Se notaba tensa, como si cada paso fuese una negociación con sus propios pensamientos. Me senté en el sofá, sin decir nada, y ella hizo lo mismo, dejando la bolsa sobre la mesa de centro. «Te traje una mascarilla. La vi en una tienda cerca del instituto y pensé que te gustaría. Tiene lavanda. Dice que es relajante». Tomé la bolsa con manos temblorosas. Era un gesto pequeño, pero para nosotras, era monumental. «Gracias, Julia. Se ve genial. La probamos juntas». Ella dudó. Luego asintió.
Fuimos al baño y, por primera vez, compartimos algo sin tensión. Nos reímos cuando se le cayó un poco en la camiseta, y nos miramos en el espejo como dos chicas más, sin etiquetas, sin jerarquías. Solo dos personas intentando encontrar un punto medio. Mientras esperábamos que la mascarilla hiciera efecto, ella habló. ¿Sabes? A veces pienso que si tú y mi papá se separan, yo sería la culpable. La miré con asombro. ¿Por qué piensas eso? Porque ustedes pelean por mí. Porque tú lloras por mí. Porque él se pone frío cuando estamos juntas. Y no lo soporto. Me acerqué un poco más y le tomé la mano. Julia, tú no eres la causa. Tú eres la razón por la que yo he intentado tanto. No tienes la culpa de cómo los adultos manejamos las cosas. Eso no es justo para ti. Ni para mí. Pero si alguna vez me separo de tu padre, será por lo que él y yo no supimos cuidar. No por ti. Bajó la mirada. A veces me pregunto cómo habría sido si tú hubieras sido mi madre desde el principio. Yo también lo pienso a veces, respondí con honestidad. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacemos ahora con lo que sí tenemos. Ella sonrió apenas. ¿Y qué tenemos? Tenemos una oportunidad, dije. Una historia nueva. Sin imposiciones. Sin etiquetas. Solo tú y yo, intentando llevarnos mejor. Aprendiendo a no herirnos. Julia se quedó en silencio unos segundos. ¿Puedo venir el viernes a ver una película contigo y Ana? Claro, respondí. Las dos te vamos a estar esperando. Aquel momento fue un punto de inflexión. No una solución mágica, pero sí un comienzo real. Desde entonces, Julia comenzó a venir de vez en cuando. Al principio solo para cosas prácticas, dejar su mochila, comer algo rápido, estudiar en silencio. Pero poco a poco, empezó a quedarse más tiempo. Se sentaba conmigo a ver series. Comentaba cosas del colegio. Me mostraba memes en su teléfono. Pequeñas cosas, pero importantes. Alejandro notó el cambio. Una tarde, me abrazó por la espalda mientras cocinaba. Gracias por no rendirte, me susurró al oído. Gracias por seguir aquí, incluso cuando todo se volvió insoportable. Me giré y lo miré fijamente. No lo hice por ti, Alejandro. Lo hice por mí. Y por ella. Porque necesitaba saber que lo intenté todo. Él bajó la mirada. ¿Crees que todavía tengamos una oportunidad? No lo sé, respondí sin dureza. Lo que sé es que si seguimos fingiendo que nada pasó, no vamos a ningún lado. Necesitamos hablar. Y mucho. Esa noche nos sentamos a conversar. Por horas. Hablamos de nuestros errores. De nuestras heridas. De cómo él me había dejado sola en los momentos más vulnerables. De cómo yo también me había cerrado en mí misma cuando sentí que nadie me defendía. Fue una conversación difícil. Hubo lágrimas. Hubo silencios largos. Pero fue necesaria. Al día siguiente, Julia vino con una carpeta de dibujos. Era un proyecto para su clase de arte. ¿Puedes darme tu opinión?, me preguntó, como si nada. Me senté con ella y empezamos a ver cada hoja. Había uno que me dejó helada. Era un retrato. Dos figuras. Una adolescente y una mujer adulta sentadas espalda con espalda, pero unidas por un hilo rojo que nacía del corazón de cada una. ¿Somos nosotras?, pregunté. Julia se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez es lo que quiero que seamos. Me sentí tan conmovida que no supe qué decir. Solo la abracé. No me apartó. No dijo nada. Pero tampoco se tensó. Fue un abrazo corto. Sincero. Lleno de todas las palabras que aún no sabíamos decir. Una semana después, decidimos hacer finalmente el viaje con Ana. Julia me ayudó a empacar. Incluso eligió conmigo los trajes de baño y las sandalias. ¿Tú también vendrías?, le pregunté, con cautela. No, todavía no, respondió. Pero si algún día vas a otro lugar, quiero ser parte del plan desde el principio. Está bien. La próxima vez, lo haremos juntas desde cero. Y así nos despedimos por unos días. No como enemigas. No como rivales. Sino como dos personas que habían caminado por el fuego y, de algún modo, salieron del otro lado con menos miedo y más verdad. En Cádiz, Ana me abrazó mientras veíamos la puesta de sol. Tía, sabes que Julia te quiere, ¿verdad? ¿Tú crees eso?, pregunté, aún con cautela. Lo sé. Porque cuando alguien no te quiere, no se esfuerza. Y ella se está esforzando mucho. Me quedé en silencio, mirando el horizonte teñido de naranja y violeta. No necesitaba más pruebas. No necesitaba promesas. Solo necesitaba ese momento. Esa paz. Y la certeza de que el amor verdadero, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino.
El regreso de Cádiz fue distinto a todos los otros regresos. Esta vez no me sentía quebrada, ni herida, ni agotada. Me sentía en paz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque por fin había dejado de cargar con la culpa de intentar ser aceptada. Me había dado permiso de ser, simplemente, quien era. Y eso bastaba. Al llegar, Julia me esperaba en la sala. No en su habitación. No escondida. Estaba allí, con una taza en las manos, como si supiera que ese momento debía pasar. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Hermoso», respondí, colgando las llaves. «Ana comió tanto chocolate que creo que no va a dormir hasta dentro de una semana». Julia sonrió con ese gesto tímido que aún no se atrevía a dejar crecer del todo. «¿Me trajiste algo?». «Claro», respondí, acercándome a la mochila. «Te traje una pulsera de hilo. Me recordó a ti. Es simple, pero fuerte. Como tú». La tomó y la miró un instante antes de ponérsela. No dijo nada, pero el gesto lo dijo todo. Esa noche cenamos juntas. Alejandro preparó pasta, y aunque la conversación fue ligera, sentí por primera vez que compartíamos algo parecido a un hogar. No una casa llena de tensiones, sino un espacio donde cada quien podía respirar sin tener que justificar su existencia. Más tarde, mientras recogíamos la mesa, Julia me ayudó a guardar los platos. No era habitual. Nunca antes lo había hecho sin que se lo pidieran. Mientras pasaba el trapo por la encimera, me dijo sin mirarme: «¿Puedo quedarme aquí este fin de semana? Mamá va a salir con su pareja y no quiero quedarme sola». Me detuve por un segundo. No por la pregunta, sino por lo que significaba. Me giré hacia ella. «Por supuesto. Esta también es tu casa, Julia». «Gracias», dijo, bajito. «¿Te molesta si invito a una amiga a dormir?» «¿A quién?», pregunté. «A Carla. La que te llamó cuando me escapé. Ella fue la única que no me juzgó. Ni siquiera cuando le dije que quería irme de todo». «Claro. Me encantaría conocerla bien. La admiro por haberte avisado». Julia me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Pensé que te ibas a enojar con ella». «Al contrario. Gracias a ella supe que estabas bien. Nunca le voy a reprochar eso». El fin de semana llegó, y Carla vino. Era una chica muy tranquila, educada, con una mirada viva. Me ayudó a preparar pizza y hasta se ofreció a sacar la basura. Durante la cena, las escuché reír desde el cuarto. Era una risa limpia, libre, como la de dos niñas que por fin habían dejado atrás un invierno. Me acerqué a la puerta entreabierta y las vi probándose mascarillas frente al espejo, con la cara cubierta de verde y una toalla enrollada en la cabeza. «¿Esa es la lavanda?», pregunté desde el umbral. «Sí», dijo Julia. «Es buenísima. Hasta Carla se está quedando dormida». Carla asintió, con voz pastosa: «Huele como a espácaro». Reímos. Fue un instante cálido, como un cuadro de familia al que por fin yo pertenecía. Al día siguiente, Julia me pidió que la llevara al entrenamiento. Algo también inédito. Solía evitar que yo hiciera esas cosas, como si fueran un terreno exclusivo para su padre o su madre. «¿Estás segura?», pregunté. «Sí», respondió, atándose las zapatillas. «Además, Carla vive cerca y quiere que la dejes en su casa después. No quiere que su madre venga por ella. Está peleando otra vez con su padrastro». Durante el trayecto en coche, Carla me habló de su amor por la danza, de que soñaba con estudiar en el extranjero. Julia escuchaba en silencio, como si aprender a mirar los sueños ajenos le ayudara a entender los propios. Cuando la dejé en casa, Carla me abrazó. «Gracias por ser tan buena con nosotras. Ojalá más adultos fueran así». «Gracias a ti, Carla. Fuiste valiente. Y eso es lo que más se necesita cuando uno ama a alguien que está perdido». Ella sonrió y bajó. Julia no dijo nada durante los primeros minutos del regreso, pero cuando llegamos a casa y me ayudó a bajar unas bolsas del coche, me lo dijo. «Yo también quiero ser valiente como Carla. Quiero poder hablar sin enojarme. Y quiero que, cuando piense en ti, no sea con culpa, sino con amor. Aunque aún no sepa cómo». Me detuve. Eso ya es ser valiente, Julia. Sentir miedo y aún así elegir acercarte. Hablar aunque duela. Y decir, no sé, en vez de mentir. Estoy muy orgullosa de ti. Ella me miró y, por primera vez, no desvió la mirada. Me abrazó. Un abrazo largo. Sin palabras. Solo piel contra piel. Corazón contra corazón. Esa noche no pude dormir. Pero esta vez fue por algo distinto. Tenía el pecho lleno. De esperanza. De ternura. De una paz nueva que no sabía dónde guardar. Me levanté, fui al estudio y tomé un cuaderno. Comencé a escribirle una carta. No para dársela aún. Solo para recordarle, algún día,
cuánto la había amado sin condiciones. Y cuánto había aprendido yo también a ser madre, incluso sin tener ese título. Mientras escribía, sentí pasos detrás de mí. Era Alejandro. Llevaba una manta y un gesto sereno. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Se sentó a mi lado. ¿Qué escribes? Una carta para Julia. No sé si algún día la leerá, pero necesito dejarlo por escrito. ¿Qué dice? Lo miré. Que aprendí a quererla con sus espinas. Que entendí que a veces los hijos no llegan del vientre, sino del camino. Que no necesito que me llame mamá para sentir que lo soy, al menos un poco. Alejandro suspiró. Eres más madre de lo que he visto en toda mi vida. Incluso cuando ella te empujaba lejos, tú estabas más cerca que nadie. Gracias, respondí. Pero no lo hice para que me reconozcan. Lo hice porque era lo correcto. Porque yo también necesitaba sanar a la niña que fui. La que nunca sintió que tenía a alguien que se quedara, pase lo que pase. Se quedó en silencio. Me cubrió con la manta y besó mi frente. No hablamos más. Solo nos quedamos allí, mirando la hoja en blanco, con el corazón lleno de cosas que aún estaban por escribirse. Pasaron las semanas y la rutina fue tomando una forma nueva, casi irreconocible comparada con la que habíamos vivido durante años. Julia venía a casa cada vez con menos reservas. A veces solo para almorzar. A veces para contarme cómo le fue en una prueba. Otras simplemente para sentarse en el sillón y mirar el celular mientras yo cocinaba. No necesitábamos hablar para sentirnos cerca. La tensión que antes lo teñía todo había comenzado a disolverse, lentamente, como el hielo en una taza de té caliente. Alejandro, por su parte, se esforzaba por recuperar algo que él mismo había dejado morir entre nosotros. Se ofrecía a acompañarme a hacer la compra, hacía comentarios dulces en momentos donde antes solo había indiferencia, me tomaba la mano mientras veíamos televisión, como si intentara que el contacto físico reparara las palabras que nunca había dicho. Yo lo recibía, pero con precaución. Sabía que la confianza no se repara solo con gestos, sino con constancia. Y sobre todo, con honestidad. Una tarde, mientras Julia y yo hacíamos galletas para llevar al colegio, una actividad que jamás imaginé compartir con ella, me miró de repente, con la frente manchada de harina, y me dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Tú crees que mamá también puede cambiar? Me detuve. No por la pregunta, sino por la forma en que la formuló. No fue con rabia. Fue con esperanza. ¿Por qué lo preguntas?, respondí. Porque últimamente siento que todo cambia. Tú y yo, papá, incluso Carla. Pero con mamá, es como si siempre camináramos en círculos. Me siento chiquita cuando estoy con ella. Como si tuviera que portarme bien para que me quiera. Me limpié las manos en un trapo y me senté a su lado. No puedo responder eso por ella, Julia. Pero lo que sí sé, es que los cambios verdaderos empiezan dentro de uno mismo. Y a veces, cuando uno cambia, los demás también lo hacen. No por obligación. Por inspiración. Ella asintió, bajando la mirada. A veces siento que si te quiero mucho, la voy a perder. No tienes que elegir. No se trata de querer más a una que a otra. Se trata de querernos de formas diferentes. El amor no es una competencia, Julia. Es una red. Y tú puedes tener una red donde estemos todas. Tú, tu madre, yo. Cada una en su lugar. Me miró y, sin decir nada, se apoyó en mi hombro. Era la primera vez que lo hacía sin dudar. Me quedé quieta. Quise memorizar ese instante como si fuera una pintura. Quise grabarlo en el alma. Porque sabía que sería uno de esos recuerdos que me acompañaría para siempre. Días después, me encontré con Lucía por casualidad en el supermercado. Nos cruzamos entre los pasillos de los yogures y los cereales. La tensión fue inevitable. Pero ella fue la primera en hablar. Julia me contó que ahora hacen galletas juntas. Asentí. Sí. Le gusta la receta de limón con jengibre. A mí nunca me salen bien, dijo con una sonrisa cansada. Ella me dice que yo las dejo crudas. No supe si reír o disculparme. Me limité a responder, tiene buen paladar. Hubo un breve silencio. Luego, Lucía dijo algo que jamás imaginé escuchar de su boca. Gracias por no rendirte con ella. Por quererla incluso cuando yo no supe cómo compartirla. No es fácil ser madre cuando hay otras madres cerca, respondí con sinceridad. Lo sé, dijo ella. Pero quiero intentarlo. No por competir. Solo para que Julia sepa que tiene dos mujeres que la quieren sin condiciones. Y por primera vez, nos sonreímos sin rencor. Fue breve, pero auténtico. Al llegar a casa, le conté a Julia. Me miró con sorpresa y una pizca de emoción. ¿De verdad dijo eso mamá? Sí. Y lo dijo en serio. Julia suspiró, como si ese dato le quitara 10 kilos de encima.
Entonces quizá todo sí puede cambiar. Esa misma semana, Alejandro organizó una cena en casa. Quería reunirnos a todos. A mí, a Julia, a Lucía, a mi hermana Elena y a Ana. Dijo que era su forma de agradecer. Que necesitábamos cerrar heridas y abrir un nuevo ciclo. Yo acepté, con algo de escepticismo. Pero cuando llegó el día, algo especial ocurrió. La mesa estaba llena de platos caseros, velas suaves y música de fondo. Julia se encargó de hacer una ensalada enorme y le pidió a Ana que la ayudara a decorar la mesa con flores. Lucía llegó puntual, con una botella de vino y un postre en las manos. Elena trajo una tarta de limón, sabiendo que era mi favorita. Ana se sentó entre Julia y Carla, que también fue invitada. Y por unas horas, éramos una familia diferente. No perfecta, pero funcional. Al terminar de cenar, Alejandro se puso de pie y levantó su copa. Quiero agradecerles a todas por estar aquí. Por haber sobrevivido al caos, al dolor, a los gritos y al silencio. Pero sobre todo, por elegir quedarse. Porque quedarse es más difícil que huir. Y ustedes se quedaron. Nos miramos unos a otros con ojos brillantes. Nadie dijo nada. No hacía falta. Esa noche, Julia me abrazó antes de irse a dormir. Hoy fue lindo, dijo. Como si todo lo malo se hubiera hecho pequeño. Y lo bueno, más grande, completé. Exacto, respondió ella, con una sonrisa. ¿Y si se rompe otra vez?, preguntó, ya más seria. Entonces lo volvemos a armar, respondí. Con las manos, con la paciencia, con todo el amor que haga falta. Porque vale la pena. Y mientras subía las escaleras, con pasos tranquilos, entendí algo que había tardado años en ver. No hacía falta que Julia me llamara mamá. Porque en su forma torpe y valiente de quedarse, ya me lo estaba diciendo todo. Pasaron los meses. Y con ellos, las pruebas. Porque la historia con Julia nunca fue una línea recta. Hubo días de abrazos espontáneos y otros de puertas cerradas. Días en los que me llamaba por mi nombre y otros en los que me ignoraba por completo. Pero yo ya no medía nuestro vínculo por los gestos del momento, sino por lo que persistía en el fondo. Porque incluso en los silencios, había permanencia. Incluso en los choques, había una base que no existía antes: confianza. Alejandro y yo decidimos hacer terapia de pareja. No porque creyéramos que podíamos volver a ser lo que fuimos, sino porque entendimos que si seguíamos conviviendo, necesitábamos reaprender a hablarnos. A pedir perdón sin orgullo. A escuchar sin defensiva. Descubrimos heridas antiguas, resentimientos que nunca se nombraron, ausencias que dejamos crecer hasta volverse muros. A veces llorábamos juntos. Otras veces salíamos en silencio, solo para volver a intentarlo en la siguiente sesión. Un martes, después de una de esas sesiones intensas, fuimos juntos al colegio de Julia. Había una reunión sobre el próximo viaje de fin de curso. Julia nos esperaba en la puerta. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión de incertidumbre. Al vernos llegar juntos, sonrió. No una sonrisa de felicidad infantil, sino de alivio maduro. Como si ya no tuviera que elegir con cuál de los dos caminar. Durante la reunión, Julia se sentó entre nosotros. Tomaba notas, hacía preguntas, y de vez en cuando me pasaba su cuaderno para que revisara lo que escribía. Era su forma de incluirme. Y cada gesto así, por mínimo que fuera, era una semilla nueva. Al salir, nos detuvimos en la entrada. Había un puesto de crepes en la esquina. Julia nos miró. ¿Vamos? Los de Nutella están buenísimos. Caminamos los tres hasta allá. Ella pidió uno con doble relleno. Yo, uno de plátano con miel. Alejandro prefirió quedarse solo con un café. Nos sentamos en un banco del parque cercano. Julia se reía mientras la Nutella se le escapaba por la comisura de los labios. La escena era sencilla. ¿Cómo? Pero para mí, tenía el valor de lo extraordinario. Porque lo cotidiano, cuando ha sido negado tanto tiempo, se vuelve sagrado. Esa noche, mientras Julia se duchaba y Alejandro respondía correos en la sala, fui a mi escritorio y abrí una nueva libreta. En la primera página escribí una sola frase: el amor no se impone, se construye. Era una verdad que había aprendido a fuego lento. Que cada intento forzado, cada expectativa no correspondida, había sido una lección dolorosa. Y que cada segundo en que decidí quedarme, sin condiciones, había cimentado el puente que Julia, finalmente, se animó a cruzar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Julia bajó con el cabello mojado y una mochila al hombro. Se acercó a la barra de la cocina, tomó una taza y me miró. «¿Hoy puedes pasar por mí a las 4?» preguntó. «Claro, hay algo especial. Ensayo general de la obra de teatro. Pero, mamá no puede ir. Dijo que tiene una cita importante. Y yo, bueno, quiero que estés tú». Mi corazón dio un vuelco, pero lo escondí bien.
Allí estaré, respondí con la calma que no sentía. Esa tarde llegué al auditorio 20 minutos antes. Me senté en una de las primeras filas y esperé. Cuando Julia salió al escenario, no buscó mi mirada de inmediato. Pero al final del primer acto, cuando dijo su línea más difícil, miró directamente hacia donde yo estaba. No sonrió. No hizo gestos. Solo me sostuvo la mirada. Y yo supe, sin necesidad de palabras, que esa escena no era solo teatro. Era afirmación. Era reconocimiento. Era perdón. Al terminar el ensayo, me esperó en la salida. ¿Qué te pareció?, preguntó, como si no le importara, pero mordiendo el labio como siempre que está nerviosa. Increíble, respondí. No sabía que actuabas tan bien. Ni yo, dijo riendo. Luego caminamos juntas hasta el coche. Ya era de noche. El aire estaba fresco. Julia se subió, puso su cinturón y antes de que arrancara, me dijo algo que jamás voy a olvidar. No sé si alguna vez pueda llamarte mamá sin sentirme culpable. Pero si un día lo hago, será porque quiero. No porque me lo pidieron. Está bien. La miré. Tenía los ojos serenos, sin miedo, sin rabia. Está más que bien, Julia. No necesitas llamarme de ninguna manera para que sepa lo que siento por ti. Me miró con los ojos brillantes. Igual, hay veces en que, cuando hablo de ti con Carla, digo, mi otra mamá. Solo a veces. Cuando no me doy cuenta. Sonreí. No dije nada. No hacía falta. Lo que alguna vez fue un muro de hielo, ahora era un jardín que florecía despacio, sin ruido, sin alarde. Y supe, en lo más profundo de mi alma, que había valido la pena cada lágrima. Cada rechazo. Cada día en que quise rendirme y no lo hice. Porque al final, no se trataba de ser su madre en el papel. Se trataba de ser su madre en el corazón. Y eso, ya lo era.